Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Empezamos la segunda mesa de factores de la competitividad de la economía española. Es ya un clásico en el foro La Toja. Lo podemos llamar la mesa de la competitividad, pero también la mesa de las empresas. Yo creo que ahora es el momento en esta mesa de escuchar a las empresas, de aterrizar todo lo que hemos venido escuchando desde ayer. Esta mañana alguien decía que los líderes se levantan por la mañana. Las personas que se levantan por la mañana son las mujeres y hombres que dirigen las empresas y tienen que tomar decisiones. Tienen que decidir en un entorno, como se ha visto, que es muy complicado. Bueno, tenemos para abordar esta mesa de la competitividad a tres ponentes, tres representantes de empresas que seguramente estoy convencida de que nos van a dar una visión muy complementaria. Y van a tener muchísimos puntos en común. Vamos a empezar por Claudio Lago de Lanzos, que es director general de Oliver Wyman para España y Portugal. Oliver Wyman es una empresa del grupo Mars McLennan. Estáis presentes en 30 países, por lo tanto tenéis una visión muy global. Estáis trabajando a diario con clientes de todos los sectores a los que acompañáis en numerosos procesos. Y Claudio, empezaríamos ya directamente porque nos comentes en esa relación tan cercana que tienes con las empresas, cómo ven las empresas las fortalezas y los retos que presenta la economía española, y seguro que tienes ejemplos de empresas que han sabido transformar los retos en oportunidades. Claudio, gracias, te Marta. escuchamos. Muchas gracias al foro por invitarnos y a todos los presentes. Yo resumiría seguramente en 4 retos que tenemos que convertir en fortalezas y que luego llevan a un reto principal, que es el de la productividad, que comentábamos antes, ¿no? Hay un primer reto que llevamos 24 horas hablando, que es todo el tema geopolítico, pero también geoeconómico, que es una de las principales preocupaciones. Hemos hecho un informe con 200 CEOs mundiales, 77 europeos, y una de las principales preocupaciones es esa crisis geopolítica y geoeconómica, ¿no? Y no iba a hablar de Asia, pero como se ha hablado mucho durante esta mañana, pues voy a aprovechar a hablar un poco. Yo estuve 7 años basado en Singapur, era el responsable de Oliver Wyman en el sudeste asiático. Y creo que se ha hecho una discusión muy polarizada de si estamos a favor o no estamos a favor de China, etcétera, ¿no? Y me gustaría recordar un par de cosas, ¿no? Una primera, Asia es mucho más grande que China, siendo China la principal potencia, pero la cuarta del mundo es Japón, la quinta del mundo es sudeste asiático como área económica, y existen muchísimas oportunidades para las empresas españolas, ¿no? Y creo que todavía para todas las empresas es un área bastante olvidada y depende claramente de las empresas. Por un ejemplo, y teniendo a Iberia como uno de los sponsors, no existen prácticamente vuelos directos a Asia. Y para mí es un ejemplo claro de que todavía las relaciones económicas con Asia están todavía en fases muy iniciales, ¿no? Y lo segundo es que no nos debemos quedar solo con lo negativo, tenemos que aprender de lo positivo, ¿no? Y existen muchísimas cosas que hacen bien China, que hace muy bien sudeste asiático, etcétera. Y este foro puede ser una oportunidad buena para resaltarlo. Uno de ellos es la colaboración público-privada, y luego si queréis podemos hablar más para no enrollarme con eso. Y una segunda es la planificación a largo plazo. Las autoridades de esos países piensan con una visión mucho más a 10 años. No piensan con una visión de corto plazo de dónde va a ir la economía en 1 o 2 años, sino piensan con esa visión 10 años, ¿no? Nosotros hemos trabajado con varios de los ministerios, con varios de los gobiernos, con supervisores, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay un reto importante para la empresa en todo el cambio geopolítico de qué rol le damos a Asia y, como digo, no puede ser una visión de China sí, China no, hay muchísimo más ahí, ¿no? Y uno de los segundos retos que creo que tenemos que apalancar en el mundo geoeconómico es todo el mundo del talento. Si veis en Estados Unidos, la mayoría de las empresas fundadas en los últimos 30 o 40 años, incluyendo Amazon y varias más, muchos de los fundadores son primera o segunda generación de inmigrantes. Ahora llegamos a un momento donde existe muchísima menos libertad en el flujo del talento y del personal humano, y creo que es un momento para que Europa y España jueguen un rol relevante, ¿no? Y que ayude a desarrollar empresas en nuestras geografías. Entonces yo creo geopolítico, geoeconómico,
El segundo, no voy a entrar mucho en detalle, que se ha hablado mucho, es la sobreregulación. Se mencionaba el informe Draghi. Draghi identificaba que en los últimos 5 años Europa sacó 13.500 normas por 3.000, que sacó Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo. Pero lo ves mucho más en el día a día, ¿no? A mí cuando volví de Asia hace 2 años y medio, me preguntaban, oye, ¿qué principales diferencias ves entre Asia y Europa con tus clientes, ¿no? Yo decía, la gran diferencia es que en el 90% de mis reuniones en Europa, da igual el tema, sale la regulación. Y puedes hablar de negocios nuevos, puedes hablar de innovación, puedes hablar de talento, pues el tema que sea, siempre sale la regulación. En 7 años que estuve en Asia, seguramente menos de un 5% de las reuniones que tenía se hablaba de regulación. Y eso hablaba con una de las autoridades hace 1 año que me decía, ya, pero las empresas españolas son grandes, pueden dedicar a regulación y a otro tiempo a otras cosas. Y me decía que no, que al final eso permea en la organización y la organización viene, toda esa innovación se va ralentizando por todos los temas regulatorios, ¿no? Y en Asia, por ejemplo, entre 2021 y 2023 lanzamos 9 bancos digitales en 2 años, ¿no? Con bancos, con conglomerados, con super apps. Y ves Europa, el ritmo de innovación y va mucho más lento, ¿no? Entonces yo creo que en esa colaboración y mundo público-privado hay una parte que tiene que ser regular menos y de una manera distinta. He trabajado mucho con el supervisor bancario en Singapur, sale todo el tema de IA y era me siento con los bancos para ver cómo regular esto. Y siempre tiene que haber tensión entre regulador y regulado, pero es una tensión muy distinta. En Europa lo que percibo es una desconfianza. Es el regulador me va a intentar engañar el regulado y el regulador solo me quiere molestar, ¿no? Y creo que tiene que cambiar muchísimo esa dinámica. Hay un tercer reto que también se ha hablado, que es fragmentación y el mercado único y el mercado de capitales. No sé, seguro que algunos lo habéis leído. A mí me impresionó ayer, leí en el periódico, que hay más fondos de capital riesgo en Estados Unidos, 19.000, que McDonald's en todo Estados Unidos, 14.000, ¿no? Y es un dato que es bastante espectacular, pero te demuestra lo distinto que es el mercado de capitales, lo que se hace con los ahorros, cómo se financia, etcétera, ¿no? Y el mismo informe que decía de los CEOs, el 87% de los CEOs europeos decían que en los próximos 1 o 2 años iban a hacer operaciones inorgánicas, ¿no? De M&A. Y creo que también es crítico por el tamaño, ¿no? Si tú ves en los últimos 50 años, incluyendo otra vez Amazon, en Estados Unidos se fundan 6 compañías que valen más de 1 trillón, ¿no? En Europa, en ese tiempo, se fundan 0 que valgan más de 300.000 millones, ¿no? Y no hay ninguna compañía europea en el top 10 por tamaño, solo hay 2 en el top 20. Y con todas las inversiones que se requieren en tecnología, en talento, en IA, etcétera, el tamaño es importante y tener campeones europeos es crítico, ¿no? Así que esperamos que haya también muchísima más actividad inorgánica. Y el punto último de reto sería el tema que se mencionaba también esta mañana, de I+D+I. España invierte menos del 1,5% de su PIB en I+D+I, ¿no? Europa un 2,3% y Estados Unidos un 2,7%, ¿no? Y lo que se dice es que hay que invertir, en el informe Draghi decía un 3%, ¿no? Y eso impacta muchísimo en la productividad, que para mí es un poco el resultado de todos estos retos, impactan en la productividad, ¿no? Se decía algún dato, y el dato que tenemos en los últimos 20 años se ha crecido por debajo del 1% en productividad, ¿no? Y nos fijamos mucho y sacamos pecho, y bien hecho, oye, comparado con Europa, pero el problema es que el mundo es mucho más global que solo Europa, ¿no? Y tú ves sudeste asiático creciendo al 5, al 6, al 7%, y por lo tanto no nos podemos quedar contentos con somos de los que más crecen en Europa. Lo que tenemos que intentar es ser globalmente crecer más, ¿no? Y para ello hay que invertir, hay que mejorar esa relación público-privada y atraer talento y capital. Muchas gracias, Claudio. Bueno, por alusiones, obviamente tiene que hablar ahora Ruth Díaz, que es la directora general de Amazon para España y Portugal. Llevas en Amazon desde hace 14 años, que coincide precisamente con el periodo de consolidación de Amazon en nuestro país, en comercio electrónico y otra serie de servicios que se dan a las empresas. Por cierto, Claudio, has mencionado la palabra confianza. Que yo creo que no ha salido demasiado en el foro, pero qué importante es la confianza. Tú lo has mencionado en un ámbito concreto, pero en general la confianza es fundamental y es algo de lo que ahora mismo estamos muy escasos entre países, entre administraciones, sector privado, como tú has mencionado, reguladores, etcétera. Pero Ruth, volviendo a la pregunta sobre la competitividad, también se le puede dar la vuelta en el sentido de una empresa como la tuya, como Amazon, ¿cuál es el rol que tiene precisamente para que un país como el nuestro sea más competitivo? ¿Qué es lo que aportáis? Pues
Bueno, primero, gracias al foro y a todos los asistentes. Pues la verdad es que aportamos mucho. Somos un catalizador de la competitividad y de la economía. Y lo digo con conocimiento porque yo fui de los 30 primeros que empezamos Amazon en España hace 14 años. Y lo hacemos, somos un catalizador en 3 factores fundamentales. Primero, en inversión y en infraestructuras, en empleo y en pymes, y voy a hablar de cada uno de ellos. En inversión en infraestructuras, nosotros desde que llegamos a España hemos invertido 20.000 millones de euros. Solo el año pasado hemos invertido 4.500 millones de euros. Para ponerlo en contexto, es aproximadamente la mitad de nuestros ingresos brutos. Tenemos 40 centros logísticos repartidos por todo el territorio nacional. Cada uno de esos centros logísticos, evidentemente, requiere una inversión importante. Tenemos 2 hubs tecnológicos desarrollando inteligencia artificial y software que se utiliza en todo el mundo, uno en Madrid y otro en Barcelona. Y tenemos un compromiso, no, una realidad, que es que tenemos un data center en Aragón en el que vamos a invertir 15.750 millones de euros hasta el año 2033. Entonces, tenemos una inversión importantísima que evidentemente potencia la economía española. En segundo, en términos de empleo. Amazon empezamos 30 personas, pero ahora mismo somos 28.000 empleados fijos directos de Amazon. Digo directos y fijos porque alrededor de Amazon los repartidores que entregan no son empleados de Amazon, toda la gente que trabaja en esas infraestructuras para poner y desarrollar esos centros logísticos tampoco lo son, y todas las pequeñas y medianas empresas que trabajan con nosotros tienen un montón de negocio generado con nosotros que requiere personal. Entonces, y además porque tenemos picos de demanda como la campaña de Navidad y demás que contratamos muchísimo de manera adicional. Entonces, evidentemente, en la parte de empleo también. Y en empleo y además en formación, por ejemplo, nosotros hemos firmado un acuerdo recientemente con el Ministerio de Educación para decir que vamos a formar a 500.000 jóvenes en habilidades digitales en los próximos 3 años, porque creemos que es necesario que así estén formados. Esa es la parte de empleo. Y por último, en la parte de pymes, y es un concepto que a veces es... yo creo que tenemos que hacer una labor de explicarlo mejor, ¿no? Es que a Amazon solo le va bien si a las pequeñas y medianas empresas les va bien, porque el 60% de lo que vende Amazon es de pequeñas y medianas empresas. Y, por tanto, España, que es un país de pymes, es un país en el que trabajamos muy bien. Tenemos 17.000 pymes españolas vendiendo en Amazon. Esas pymes españolas han exportado en el año 2023 1.000 millones de euros fuera de nuestras fronteras y acabamos de firmar un acuerdo con CEPIME, con el ICEX y con la Cámara de Comercio para duplicar y que sean 2.000 millones de exportaciones en los próximos 5 años. Es decir, que tanto por infraestructura como con empleo como por pymes, creemos que nuestro papel en la economía española es de profundo dinamizador. Y además para nosotros, para Amazon, España es un país estratégico. De hecho, tenemos más empleados, es el segundo país de la Unión Europea en empleados de Amazon, solo por detrás de Alemania, y es un país, evidentemente, que tiene para nosotros una importancia estratégica. Efectivamente. Pues algunas de estas cuestiones que has planteado seguro que son fundamentales también para el sector que representa Fina Llados, que es la presidenta de Farmaindustria, elegida por unanimidad hace unos meses y representante de un sector que estáis convencidos de que España es un país competitivo para desarrollar vuestra industria, pero también, y lo comentábamos antes de entrar, esta mañana se hablaba de la urgencia, la de las empresas, ¿verdad? Con muchos aspectos que además ahora se están debatiendo en la Unión Europea, en España. Cuéntanos qué se necesita para que España sea de verdad, siga siendo, ¿no?, cada vez más un territorio, un país competitivo para vuestra industria. Pues gracias, Marta, y buenas tardes. Y un placer compartir mesa con mis compañeros y también poder estar en este foro. Y, bueno, aparte de representar al sector, que para mí pues, es una oportunidad, un orgullo, a la vez también que sigo liderando una compañía biotecnológica en España y Portugal que se llama Amgen, con lo cual vivo cada día, ¿no?, lo que supone, ¿no?, los retos y también para el sector. Entonces, simplemente quería hacer unas pinceladas del sector, un poco también para enmarcar los retos que tenemos a nivel de país, pero también a nivel europeo y también en la situación geopolítica. Nuestro sector, el farmacéutico, es un sector altamente intensivo en innovación, en inversión en I+D. Y sobre todo se basa pues, que ya no solo las propias compañías, sino inversores deciden invertir a riesgo pues, con nuevas terapias para enfermedades que no tienen curación en este momento y que además tardarán de 10 a 12 años a llegar en el mercado y que solo 1 de cada 10 llegará
con unas inversiones importantes. Si nosotros pensamos, ¿no?, en la oportunidad que tiene Europa, pero también los retos que tiene, es asegurarnos que entendemos que para que una región innove en I+D y sobre todo en el terreno de la salud, que al final cuando yo pienso, ¿no?, la importancia que tiene para nosotros y los que estamos sentados aquí, cuando a alguien le preguntas qué es lo más importante para tu vida, una de las cosas que siempre sale es tener salud. Y cuando yo empecé mi carrera profesional hace más de 30 años, recuerdo un momento histórico en que se empezaban a investigar con los fármacos antirretrovirales para el VIH. Y en aquel momento los pacientes hacían cola en los hospitales y para los primeros ensayos clínicos, de los que nuestro país yo creo que es pues uno de los primeros a nivel mundial, y los pacientes hacían cola para tener una oportunidad de no morir en aquel momento, porque morían por infecciones y no había tratamiento. Y hoy los pacientes con VIH pues realmente es una enfermedad que se ha cronificado. Y cuando piensas que esto se transforma, pues cuando hablamos, ¿no?, del momento de las vacunas de COVID, pero también del cáncer, dices, lo que necesitas es seguir invirtiendo en este sector, porque además tiene un retorno a nivel social, pero que tiene unos retos, que es un sector altamente regulado y tiene que estarlo, porque tenemos que asegurarnos que los fármacos son eficaces y seguros, pero también es cierto que la hiperregulación en cosas que no son siempre necesarias y aumentar la complejidad, esto desincentiva la inversión. Y también sucede, como mencionabas, Claudio, que si comparamos las diferencias de regulación que hay entre Estados Unidos y Europa, también hay diferencias. Cuando nosotros miramos ahora lo que está pensando Europa para el sector, para todo lo que son desarrollo de fármacos, lo que está su visión, y una de las ideas que tiene es reducir el tiempo de la propiedad de datos de protección que tienen ya investigadores o compañías que tienen una innovación. Con lo cual lo que hace es desincentivar que haya inversores que vengan y digan, oye, invierto en este sector, en Europa, y esto hará que tenga éxito. Entonces, este es uno de los primeros retos, es una industria de alto valor en cuanto a la cualificación. Se hablaba antes del talento, son personas altamente cualificadas, todas con grados universitarios y doctores muchas veces, y además multidisciplinar, porque entra la importancia del tema de los datos y la inteligencia artificial también. Entonces, importante que las regulaciones en Europa incentiven a toda inversión en innovación, que se entienda que es una innovación a largo plazo y que aporta valor, y que además, esta mañana que hablábamos de autonomía estratégica y decíamos, bueno, Europa no puede depender, y no miremos tanto afuera, sino miremos lo que hay dentro, tener una industria, un tejido y unas cadenas de producción que estén en Europa y también en España, que de hecho estamos bastante bien posicionados, lo que hay que evitar es que perdamos el tejido industrial que tengamos aquí, porque en un momento determinado podemos encontrar en la situación que desabastecemos porque dependemos de otras regiones. Y esto en este momento tampoco está garantizado si realmente lo que miramos es el corto plazo, ¿no?, y los costes que significan fabricar aquí o fabricar que te venga un producto de China y que realmente lo que hagas es depender también de la innovación que hacen ellos y no lo que haces tú. Entonces, incentivos para la innovación, incentivos para la inversión, y pensar que al final lo que estamos es en una industria que estamos pues, investigando en terapias para curar enfermedades que hoy no tienen solución. Pues en esa misma línea que estabais diciendo los dos, ¿no?, Claudia y Fina, estabais comentando ahora que hay diferencias, ¿no?, entre los países y demás. Amazon, Ruth, vosotros estáis en muchos países, ¿no? Entonces, con esa visión global que tenéis de las particularidades en cada uno de los países donde estáis, ¿no?, si sacamos vuestro foco y lo ponemos en España, que desde vuestro punto de vista, ¿cuáles serían esas fortalezas y esos retos, ¿no?, en términos relativos respecto a otros países donde estáis trabajando? Bueno, nosotros pensamos que España es un país competitivo. Nosotros operamos evidentemente de manera mundial y pensamos que España es un país competitivo. Pero no solo lo pensamos nosotros, sino acabamos de hacer un estudio que se va a publicar la semana que viene. Hemos hecho un estudio con Enrico Leta
y con el think tank de Ambrosetti, en el que hacíamos un análisis de las inversiones extranjeras en el área del Mediterráneo y comparábamos en concreto Italia con España. Y los datos son claros. En los últimos 10 años en España ha entrado 300.000 millones de inversión extranjera en España y han entrado 200.000 millones de inversión extranjera en Italia. Y habla el informe de 3 factores claves que hacen que España, a pesar de todas las cosas que tengamos por hacer, pues también hay un mensaje de optimismo, ¿no? Yo creo que tenemos un tejido, unas pymes, un tejido empresarial dinámico, innovador y dinámico. Y cuento una historia que para mí es reflejo, ¿no?, del mejor de las muchas que tenemos, pero hay una compañía que se llama Craftelier, que es una de las 17.000 que comento que venden en Amazon en España. Craftelier se fundó hace 30 años en un pueblo de 200 habitantes. Que es de artesanía manual. Craftelier a día de hoy vende con Amazon en 15 países del mundo y su primer mercado es Estados Unidos y vende más de 30 millones de euros. Entonces, es como cuando el talento español que existe de esa innovación, de esa empresa, de ese tejido, es que se le dan las herramientas y la capacidad suficiente, es capaz de competir tú a tú en mercados internacionales. La otra cosa que tiene España muy positiva es que atrae talento extranjero. Es decir, España tiene unas condiciones, todos las sabemos los españoles que vivimos aquí, tiene un clima, una seguridad jurídica, una calidad de vida, una serie de condiciones que hace que la gente quiera venir a España a trabajar. De hecho, en Amazon España trabajamos 100 nacionalidades, 100 nacionalidades. Y la gente quiere venir y nosotros, por ejemplo, en nuestros centros tecnológicos, el Kindle, que a lo mejor algunos de vosotros tenéis Kindle, yo leo mucho en Kindle, pues todo el desarrollo de software de Kindle se hace desde las oficinas de Madrid porque el ingeniero que empezó quería venirse a vivir a España, vino y al final se ha creado todo el equipo de Kindle y se ha creado desde aquí. O sea, se atrae mucho talento. Y luego el tercer punto clave que tiene España para atraer inversión extranjera es la potencia en energías renovables, que la tiene evidentemente por su posicionamiento, su clima y también por las inversiones que ha hecho España para potenciar las energías renovables. Nosotros no nos habríamos planteado poner nuestro data center en Aragón, que comentaba antes que es una inversión que va a traer 15.750 millones de euros a España, si no fuera por las energías renovables que tiene España. Nosotros, de hecho, desde Amazon tenemos 94 proyectos de energía renovable en España, que producimos 3,7 gigavatios en España de energías renovables, porque nosotros tenemos un compromiso de sostenibilidad, queremos tener pues que ser 0 emisiones netos de carbono, equilibrio de energías renovables y, por tanto, necesitamos pues, que haya energías renovables, ¿no? Entonces, tiene esas 3 características que creemos que son súper atractivas. Talento no solo de formación de los jóvenes y de la sociedad, sino también de las pymes. Capacidad de atracción, talento además de fuera y energías renovables. ¿Cuáles son retos? Pues hombre, España se ha hablado mucho ya en el foro de hoy de los retos, pero yo creo que hay un reto importante y es que no hay un mercado común español, no lo hay. Y entonces las pymes se enfrentan a unas dificultades tremendas. Es decir, una pyme no puede crecer porque para salir de Andalucía, irse a vender a Valencia o al País Vasco, pues tiene que hacer diferentes etiquetados, diferentes licencias, diferentes envases, y eso es en la realidad, eso para una empresa como Amazon es complicado, es complejo, pero es asumible. Pero una pyme es una completa disrupción, incapacidad de innovación, es un riesgo que no merece la pena y, por tanto, una desincentivación a crecer. Entonces, es fundamental simplificar, armonizar, facilitar el régimen 20 que ha propuesto el Ministerio de Economía. Nos parece una iniciativa fantástica, que es precisamente, elimina todas las trabas que suponen hoy en día la fragmentación del mercado nacional, pero sí tiene que ser una realidad y una realidad rápida, porque al final las empresas, cuando tienen que estar pensando en lugar de en la innovación para crear valor, para crear empleo, tienen que estar pensando en cómo elimino todas estas trabas, aunque sean microtrabas, pero 1000 microtrabas suponen una traba para la innovación, ¿no? Entonces nos encantaría que avanzáramos rápido en ese terreno. Estamos convencidos de que el ministro después, Carlos Cuerpo, nos hablará del régimen 20. Pero, final, la misma... antes estabas comentando todos los incentivos que se necesitan para I+D, todos los retos que tiene la industria de farmacia, pero al mismo tiempo sí que habéis trasladado siempre desde Farmaindustria una confianza en que nuestro país sea una potencia en investigación biomédica.
Y eso lo has empezado a decir antes. En esa confianza que vosotros tenéis desde la asociación, ¿en qué momento estamos para eso, ¿no? ¿Estamos en el camino correcto? ¿Nos queda mucho? ¿Cuál sería tu visión sobre esa cuestión? A ver, estamos en una buena posición, pero peor que la que estábamos hace 20 años. Vaya. Pero estamos bien, tenemos tiempo todavía, que esta es la parte positiva. Vale. Yo creo que además también en el mundo en el que vivimos y en lo que hemos escuchado durante el día, yo creo que en lugar de ser defensivos tenemos que ser propositivos, ¿no? Porque es, oye, ¿cómo nos vamos a defender de Estados Unidos? ¿Cómo nos vamos a defender de China? Es, oye, ¿qué es lo que propone Europa? ¿Qué es lo que propone España? Entonces sí que es verdad que desde el punto de vista de investigación tenemos un entorno y tenemos los mimbres en sistemas académicos, hospitales, y la administración y un tejido de expertos clínicos, médicos, que son referencia mundial. Hay una segunda parte, que tenemos una Agencia Española del Medicamento, que sí, que cuando vio la oportunidad de que España podría convertirse en una potencia en investigación clínica, facilitó uno de los aspectos importantes, que era asegurarse que agilizaba los tiempos para hacer una investigación clínica en España que fuera rápida, que fuera eficaz y que estuviera bien hecha. Y pasó a ser referente a nivel mundial. Y después una industria que realmente lo que hicimos era atraer investigación y abanderarnos en que aquí se podía investigar, y de hecho cada año, y el año pasado invertimos 1.500 millones de euros en investigación clínica solo, que supone el 60% de toda la I+D sale de la industria, y además esto lo hemos preservado durante un tiempo, y cuando lo comparo respecto a otros países europeos, luego saltaré en lo que hace Europa y lo que hace Estados Unidos y China, cuando lo comparo respecto a los otros países europeos, nosotros habitualmente somos el primer país en investigación clínica después de Estados Unidos. Con lo cual tenemos una oportunidad y hemos demostrado que somos capaces de hacerlo y de hacerlo bien. Cuando pensamos en Europa, Europa ha perdido competitividad en este aspecto y sí que es verdad que antes estábamos en la primera posición cuando empezó, pasamos luego durante un tiempo a la segunda, después de Estados Unidos, y ahora estamos en la tercera, después de China. Y esto tiene que ver también en cómo hacemos una regulación europea que permita y que agilice los tiempos de autorización, ya no solo de la investigación, sino también los tiempos de autorización de cuando tú demuestras que una molécula es eficaz y segura. Y esto es lo que no podemos permitirnos el lujo de perder. Y esto es lo que cuando ves Europa y ves lo que va a legislar, no estamos seguros que estemos mirando bien y teniendo una visión futurista de mantener estos miembros que tenemos y seguir creciendo. España, sin duda, yo creo que tiene una oportunidad, y también hemos estado trabajando en distintas iniciativas con la Agencia Española de Medicamento, por ejemplo, para acelerar los tiempos de aprobación de estudios en fases tempranas. Muchas veces los estudios en fases tempranas es para pacientes que no hay alternativa terapéutica, y más allá de lo que ofreces, pues lo que haces es contribuir a investigar en fármacos que luego llegarán pues, esperadamente, ¿no?, a los pacientes, si es que al final los resultados son positivos. Entonces sí creo que hay una oportunidad, creo que no nos podemos dormir, creo que Europa tiene que declarar, pero también hacer una normativa que facilite esto, y sobre todo dar una señal de lo que queremos es invertir en innovación y en actividad que aporte valor. Y esta es una de ellas, y tenemos los mimbres. Y antes se hablaba de la importancia de no intentes crear algo en lo que no eres experto, porque todavía vas a tardar más tiempo. En este caso tenemos expertise, tenemos profesionales espectaculares, tenemos la industria, y no hay que ir a buscar, sino solo ponerse y marcarlo como prioridad. De hecho, el informe Draghi decía que este era uno de los sectores prioritarios, y ya lo publicó, ¿no?, hace 2 años, y dices, bueno, Europa, venga, vayamos a avanzar en esto, y esto es lo que yo creo que no hay que perder. El camino que hay que seguir, y con rapidez. En la conversación planea todo el tiempo algo que has comentado al principio, Claudio, y es la necesidad, en cualquier caso, de que haya un diálogo permanente
entre las empresas, con las administraciones, esa colaboración público-privada que mencionabas. Te hago una doble pregunta, porque también me gustaría que comentaras cuáles son experiencias exitosas y por qué esta tan utilizada colaboración público-privada es algo absolutamente esencial, como estáis dejando todos encima de la mesa. Y también la referencia que has hecho a la inteligencia artificial, porque lo has mencionado así muy de pasada, pero también en ese sentido como la inteligencia artificial obviamente puede ayudar a mejorar la competitividad en España y en la Unión Europea, ¿no? Que haya doble pregunta no quiere decir que haya doble tiempo, ¿eh? Vale. Intentaré ser breve. No, la primera pregunta yo creo que es algo crítico y lo vemos en Europa, por ejemplo en Estonia. Llevó a cabo un ejercicio de digitalización seguramente líder en el mundo, que llevó a un impacto de un 2% de PIB y la métrica que a mí me parece más interesante como ciudadano, estimaban que salvaron 2 semanas de procesos administrativos para cada ciudadano, ¿no? Y volviendo al punto de tiempo para innovación, tiempo para formarse, tiempo para desarrollar nuevas ideas, etcétera, es crítico el que la parte administrativa sea ágil, ¿no? Y otro caso que mencionaba antes, por ejemplo, sería el de Singapur. Singapur hace un ejercicio en cada una de las distintas industrias que hace un poco como si fuera una empresa, cuál es el plan estratégico para el país, para esa industria, ¿no? Si cogemos el ejemplo que decía Fina en Pharma, oye, ¿cómo creemos que tiene que ser la industria farmacéutica en Singapur en los próximos 10 años, ¿no? Y es un ejercicio que se hace de manera conjunta entre el ámbito privado, el ámbito público y el ámbito educativo y académico. Y salen cosas muy interesantes. Por ejemplo, en 2016, 2015 hicieron un ejercicio donde ya identificaron como una de las prioridades todo el mundo de tecnología, data e inteligencia artificial, ¿no? Y tienen planes desde 2016, que es 4 o 5 años antes de que Europa empezara a moverse en esa dirección, ya tenían planes que iban desde visados, facilidad para las empresas, coinversión, tiene un programa que se llama STAR, que coinvierten con empresas privadas. O sea, ellos han lanzado desde el 2016 hasta ahora 7 iniciativas distintas en ese mundo para ayudar a crecer, ¿no? Y es algo que revierte tanto al Estado, al ciudadano, como luego a la empresa privada, ¿no? Y entonces tiene una visión de queremos ayudar a que Singapur esté mejor gestionado, pero creemos que ni se puede hacer solo desde el ámbito público ni se puede hacer desde el ámbito privado, ¿no? Y esas colaboraciones son muy importantes, ¿no? Y se ve mucho, decías tú antes en la palabra confianza, las dinámicas son radicalmente distintas de lo que ves en Europa, ¿no? En España hemos hecho un ejemplo, hicimos hace unos meses un proyecto que se llama Proyecto CREA, que juntó por primera vez, creo, la Administración Pública con la Junta de Andalucía, juntó Harvard, el profesor Hausman, y trabajamos nosotros, junto a Unicaja del mundo privado, para identificar un poco cómo se tiene que transformar Andalucía en los próximos años, ¿no? Y acabamos con un listado de 130 iniciativas que hasta ahora la Junta y los entes privados implementando, con una visión de crear 500.000 puestos de trabajo nuevos, ¿no? Y es cómo transformo sectores que tengo a día de hoy que a lo mejor no tienen un futuro tan prometedor en sectores con mayor crecimiento que no necesitan un cambio radical desde donde estoy, ¿no? Que es un poco la metodología del profesor Hausman. Y creo que ese tipo de iniciativas se tienen que dar muchísimo más en España y en Europa, ¿no? En defensa, ahora en Reino Unido, por ejemplo, hemos hecho una iniciativa donde estaban los consejeros delegados de empresas de defensa, consejeros delegados de bancos, consejeros delegados de fondos, para ver cuál tiene que ser la estrategia para Reino Unido en el mundo de defensa, ¿no? Y creo que esa colaboración es crítica por todo lo que se ha discutido antes de temas geopolíticos y que hay que hacerla rápida, como decía Fina, ¿no? Y en el mundo de IA me ha sorprendido un poco en estas 24 horas que no se ha hablado mucho. Entiendo que el año pasado se habló bastante más de la IA. Pero vienen más mesas al más. final del foro, ¿verdad, Carlos? Pero yo creo que es el cambio más radical. Ha habido cambios, se ha ido hablando de blockchain, se ha ido hablando de muchas cosas, que al final no ha sido un cambio tan disruptivo en nuestro día a día. Yo soy un ferviente creyente que la IA nos va a cambiar la manera radical de trabajar. Creo que va a ser un reto muy grande, no solo para las empresas, sino para la sociedad, de la estructura del empleo. O sea, nos va a tocar absolutamente todo en nuestro día a día. Hicimos un informe hace unos meses donde España salía como el mercado europeo, país europeo, donde los trabajadores más usaban la IA. Y creo que era hace unos meses un 40% lo usaba de manera semanal y un 8% lo usaba de manera diaria en su puesto de trabajo, ¿no? Oye, está muy bien, es el número 1 europeo. Tenemos 15 países en Latinoamérica, en Asia, etcétera,
que están en niveles del 60, 70 y 80% de utilización, ¿no? Y creo que, a lo que decía antes Ruth, el tema de formar a los empleados es crítico. Nosotros hemos montado también un centro de excelencia a nivel mundial en España de IA, porque el talento, yo siempre digo, y hay un poco aquí de españolismo, pero yo he trabajado en 40 países distintos con Oliver Wyman y siempre digo que la calidad media del trabajador español es igual o mejor que lo que te encuentras prácticamente en ningún otro lado, ¿no? Pero creo que tenemos que fomentar eso y dar las oportunidades para que eso se convierta en un incremento radical de la productividad versus el estancamiento que hemos tenido en los últimos años. Efectivamente. Y en los últimos minutos, yo la pantalla tengo un reflejo, yo no veo, pero aquí más o menos lo 2 horas, controlo. dice que nos quedan 2 horas. Bueno, teniendo farmaindustria y teniendo Amazon, tenemos que hablar del vínculo atlántico y además de manera expresa, ¿no? y directa. Empiezo por ti, Fina. ¿Sería acertado decir que el vínculo, la relación transatlántica, la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos en el sector que representas es una historia de éxito en el sentido de que ha contribuido a generar tejido empresarial, el bienestar de los pacientes, ha generado innovación y ahora estamos en la situación que estamos? ¿Está amenazada esa relación? Incertidumbre, desde luego, hay, pero yo creo que es importante conocer cómo lo veis desde vuestra industria, porque claramente es un exponente de lo que es la relación transatlántica en el ámbito económico y comercial. Pues efectivamente, yo creo que la situación ha cambiado tanto como que ¿no? Tienes que pensar cómo hay que replantear esta relación. Porque efectivamente yo creo que la ciencia es apátrida y hay expertos a nivel mundial. De hecho, Estados Unidos tuvo un modelo de éxito que es atraer talento. Yo siempre digo, los americanos, hay muchos muy inteligentes, pero no solo están en Estados Unidos, sino que están en todo el mundo. De hecho, la prueba es que cuando te vas a Estados Unidos, al MIT, a Harvard o en centros de investigación, ves gente de todo el mundo. Y yo creo que aprendimos, aunque no lo hemos aplicado en Europa, y esta es una de las oportunidades que tenemos, aprendimos que en Estados Unidos tenían una visión de atracción de talento clarísima, los mejores, que la innovación y en el terreno nuestro de investigación en ciencia y en salud era una prioridad, y los modelos de éxito de que las ideas que salían de la academia sí que se transformaran en empresas y llegaban a moléculas y a medicamentos que llegaban a los pacientes y que muchas veces lo que creaban eran startups que se convertían en empresas mundiales y de hecho hay muchísimos ejemplos, pero obviamente mi compañía empezó con 2 biólogos moleculares y unos inversores pensaban que aunque tenían alguna idea loca, aquello tenía sentido. Entonces, y nosotros yo creo que nos hemos inspirado en Europa y además tenemos todo este talento en Europa. Hemos tenido algunos clústeres en algunos países que han hecho intentos en esta dirección. Creo que en Europa lo que ha pasado es que se ha quedado mucho, a veces la separación, el terreno académico y el de empresa y la conexión es lo que ha fallado. O sea, el modelo bidireccional que hay en Estados Unidos de que hay talento que está hoy en el MIT, hay una empresa que tiene una pregunta y lo que hace es coger gente del MIT, durante 2 años va allí, desarrollan la idea, siguen formándose y este es un círculo virtuoso que ellos lo que han hecho es generar empresas. Además, tienen un tejido de inversión muy claro. Entonces, hasta ahora podíamos sobrevivir más o menos en esta circunstancia y Europa ha ido haciendo pinitos en esta dirección, pero es hora de que ya no hace falta reinventar nada, sino copiar un modelo que tiene sentido. Y yo creo que ahí, en este cambio, los retos que tenemos ahora son en 2 sentidos. Uno es que Europa no sea más atractiva para la inversión en I+D porque esta aceleración de lo que estaba diciendo de este modelo de inversión, crear compañías y las que existen, hacer que sigan creciendo y sigan innovando, porque al final si no creces no puedes reinvertir en innovación y esto es un círculo también. Ahí podemos, o sea, es un cambio que nos tiene que hacer pensar que tenemos que de verdad, en serio, hacer algo para que esto no suceda, porque si no hacemos esto, lo que haremos es seguir con la fuga de investigación y desarrollo en Estados Unidos y China, que ya está adelantando por la derecha y por todas partes. Esto, un tema.
y sobre todo también es beneficiarnos de lo que tiene Europa de mimbres que ya existen. Luego también hay otro aspecto importante, que al final nuestra industria está muy regulada y además tiene precios regulados, que tú no los puedes incrementar con la inflación en nuestro sistema, sobre todo europeo. Y además, cuando tú lo que haces es cambiar las cadenas de suministro, como el tema de los aranceles, puedes comprometer el acceso a la innovación entre regiones y entre territorios. Y ahí la importancia es mantener un tejido industrial en Europa. No necesariamente en todos los países, que también es muy importante, pero sobre todo tener claro que hay que incentivar esta industria para no tener estas dependencias de terceros, que ahora quizás eran menos importantes, pero ahora cada vez lo están siendo más. Y todavía hay la oportunidad, pero hay que ser rápidos. Urgencia nuevamente. Ruth, la visión de una empresa americana sobre la relación transatlántica y sobre todo los próximos pasos. Pues nosotros lo vemos con, te diría la palabra serenidad, y suena raro en este momento, pero digo serenidad porque la vemos con visión a largo plazo, tanto a largo plazo hacia atrás, es decir, históricamente ha sido una relación estratégica fundamental para la geopolítica y geoeconomía mundial, y pensamos que seguirá siendo así en el largo plazo. Es decir, hay momentos, hay que ver los momentos, pero con serenidad, y por tanto para nosotros en Amazon la inversión, la creación de empleo en Europa es fundamental. Pero eso sí, creemos que esta es una oportunidad fenomenal para Europa, para en lugar de estar pensando en la alianza en Estados Unidos, en qué hacen, qué no hacen, Asia y tal, mirarnos dentro y decir, oye, ¿cómo podemos aprovechar esta coyuntura y hacernos competitivos a una velocidad muy distinta? Y yo creo que ahí tenemos tres áreas que son claves. Uno, nuestro mercado único europeo le queda muchísimo. Según el Fondo Monetario Internacional, las aranceles que hay por las trabas burocráticas entre países, los aranceles de facto son el 45%. O sea, hablamos de aranceles, estamos tal, pero la realidad es que para los países que estamos dentro de la Unión Europea, para que las empresas se muevan es un arancel del 45%. Los propios informes de la Unión Europea dicen que si se simplificara toda esa regulación europea, equivaldría a que se podrían crear 3,5 millones de puestos de trabajo y se podía crecer en la zona euro un 3 o un 4% adicional. Es decir, eso no depende de nadie, depende de nosotros. Con lo cual, pongámonos rápido, los mecanismos y las voces que surgen de la Unión Europea, las distintas iniciativas para crear realmente una Unión Europea, fenomenal, pues pongámonos a ello y hagámoslo con velocidad. Segundo, una regulación pro innovación. Una regulación pro innovación, o sea, en un momento en el que la inteligencia artificial va a ser una herramienta de competitividad enorme para todas las pymes, para las empresas, lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que esas herramientas se utilicen lo más rápido y lo más posible por todo, en lugar de crear unas regulaciones que puedan resultar de manera difíciles. Y tercero, acelerar la inversión extranjera o beneficiarla, porque no solo es inversión, es talento, y ese talento es un talento innovador que crea a su vez innovación alrededor y crea innovación en el resto de las empresas. Nosotros desde Amazon lo hacemos creando empleo en Europa, tenemos 150.000 empleados en Europa, invirtiendo en Europa 200.000, y desde luego nuestro compromiso es seguir haciéndolo. O sea que creemos que tenemos muchos más deberes que hacer nosotros para que Europa esté en una posición de liderazgo en el futuro. La solución depende de nosotros mismos, efectivamente, y eso es lo que podemos gestionar. Y aquí han salido muchas palabras, yo creo que muy importantes, la urgencia sobre todo, la serenidad, qué bueno que hayas aportado esa palabra, y también todo lo que tiene que ver con la confianza, 0-0 del tiempo.